En este vídeo vamos a hablar de la microbiota intestinal, y en particular del papel que juega la microbiota intestinal en esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple, existe disbiosis intestinal, es decir, las bacterias que componen la microbiota intestinal en personas afectadas de esclerosis múltiple no están equilibradas, o están distribuidas de una forma distinta a como lo están en personas sanas. Y esta disbiosis podría contribuir al desarrollo de la esclerosis múltiple a través de diferentes mecanismos, como son la activación de células del sistema inmunitario, la alteración de la barrera intestinal, la inducción de mimetismo molecular, o la activación de la inmunidad humoral. Hay bacterias de la microbiota intestinal que favorecen la activación y la diferenciación de linfocitos proinflamatorios, por lo que contribuyen al desarrollo de inflamación. Mientras que hay otras bacterias que favorecen la activación y la diferenciación de linfocitos reguladores, y por ello contribuyen al control de la inflamación. Una disbiosis, consistente en un incremento en bacterias capaces de inducir inflamación, y una reducción en bacterias capaces de controlar la inflamación, podría contribuir al desarrollo de la esclerosis múltiple. Una microbiota intestinal, sana y diversa, ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal. Mientras que una microbiota intestinal alterada, como la que tienen personas afectadas de esclerosis múltiple, puede alterar la barrera intestinal. La alteración de la barrera intestinal puede permitir la translocación de bacterias al interior de nuestro organismo, las cuales, una vez dentro, pueden activar células del sistema inmunitario e inducir inflamación. Y producir sustancias como LPS, mediadores o toxinas, que a través de la sangre pueden acceder a órganos alejados del intestino, como el cerebro, donde pueden alterar la barrera hematoencefálica y por tanto facilitar la entrada de células inmunitarias, como linfocitos, en el sistema nervioso central, influir directamente sobre la maduración y función de células presentes en el cerebro, como microglía y astrocitos, e incluso dañar directamente el cerebro. Una de las hipótesis sobre el inicio de la esclerosis múltiple es que linfocitos T, que son células del sistema inmunitario, reconocen en el sistema nervioso central, y a través de sus receptores, trocitos de proteínas que les presentan células presentadoras de antígeno. Tras este reconocimiento se activan, y producen mediadores como citoquinas, que atraen a otras células y componentes del sistema inmunitario, induciendo inflamación. Una inflamación, que acaba dañando la mielina que recubre los axones de las neuronas, e induciendo por tanto desmielinización. Es importante señalar que para entrar en el sistema nervioso central, los linfocitos T, primero tienen que cruzar la barrera hematoencefálica, y solo lo pueden hacer linfocitos T memoria, es decir, linfocitos que previamente se han activado fuera del sistema nervioso central, en periferia. Los linfocitos nacen como células no activadas, a las que llamamos naive, y para activarse, necesitan reconocer con su receptor trocitos de proteínas para los que son específicos. Estos linfocitos naive pueden activarse en periferia, porque reconozcan lo mismo que reconocen en el sistema nervioso central, por ejemplo, porque los saquen células presentadoras de antígeno, o porque reconozcan algo muy parecido, procedente por ejemplo de patógenos, es decir, de virus o bacterias que nos infecten, lo que se conoce como mimetismo molecular. Los linfocitos T naive se activan, proliferan, se convierten en linfocitos T memoria, y por mecanismos que todavía desconocemos, cruzan la barrera hematoencefálica, y entran en el sistema nervioso central. Hace unos años, nuestro grupo descubrió que en algunas personas afectadas de esclerosis múltiple, los linfocitos T presentes en el sistema nervioso central reconocen trocitos de un enzima llamado GDPL fucosa sintasa, el cual permite la síntesis de fucosa, que es un azúcar muy importante para el cerebro. Curiosamente, estos linfocitos T, además del enzima humano, también reconocen el enzima procedente de algunas bacterias de la microbiota intestinal, y en particular de Akkermansia, que si recordáis, es la bacteria que se ha encontrado más incrementada en personas afectadas de esclerosis múltiple. Este hallazgo nos llevó a pensar que Akkermansia podía activar linfocitos T naive en el intestino por mimetismo molecular. En el moco intestinal, existen diferentes tipos de bacterias que únicamente pueden alimentarse de fibra, en verde, bacterias que además de fibra pueden alimentarse del moco intestinal, en naranja, y también bacterias patógenas en violeta. Tras una dieta muy pobre en fibra, por un periodo largo de tiempo, se expanden las bacterias que pueden alimentarse del moco, a la vez que se reduce el grosor de este moco, lo que favorece que bacterias patógenas puedan acceder al epitelio intestinal y dañarlo, induciendo inflamación. Curiosamente, Akkermansia es una de las bacterias más eficaces en alimentarse de moco, cuando no hay fibra en la dieta.
Un consumo muy bajo de fibra puede, por tanto, incrementar la cantidad de Akkermansia e inducir inflamación, lo que puede facilitar la activación de células T autoreactivas patogénicas. Además, una alteración de la barrera intestinal se asocia con una alteración de la barrera hematoencefálica, lo que puede facilitar la entrada de linfocitos T patogénicos en el sistema nervioso central. Los anticuerpos son moléculas claves del sistema inmunitario en la defensa frente a patógenos. Los anticuerpos recubren virus, bacterias o células infectadas, facilitando su reconocimiento por fagocitos, que son células capaces de fagocitarlos, es decir, de comérselos y destruirlos. Además, los anticuerpos facilitan la unión de otro componente del sistema inmunitario como es el complemento, que al activarse, crea orificios en las membranas de patógenos y células infectadas, a la vez que facilita su reconocimiento por fagocitos. Existen diferentes tipos de anticuerpos. Los anticuerpos IgM, que son los primeros que se producen en respuesta a un antígeno. Los anticuerpos IgG, que son los más abundantes. Los anticuerpos IgA, que están presentes en mucosas como la intestinal. Los anticuerpos IgE, que están involucrados en alergia y en la defensa frente a parásitos. Y finalmente los anticuerpos IgD, cuya función todavía es bastante desconocida. Todos estos anticuerpos están presentes en sangre, excepto los IgA, que se encuentran en mucosas, incluidas las del tracto gastrointestinal. La producción de anticuerpos se inicia en los nódulos o ganglios linfáticos, los cuales están formados por folículos y centros germinales. En los folículos, las células B se activan, y al recibir ayuda de los linfocitos T, se diferencian en células plasmáticas de vida corta productoras de anticuerpos IgM. Los linfocitos B activados pueden migrar a otra zona de los folículos llamada centro germinal, donde tras interaccionar de nuevo con linfocitos T y recibir su ayuda, se diferencian en células plasmáticas de vida larga, productoras de anticuerpos más perfeccionados, que pueden ser IgG o IgE. En los nódulos linfáticos del intestino, que se conocen como placas de Peyer, estas células plasmáticas producen anticuerpos IgA. Los anticuerpos IgA son muy importantes para el control de la microbiota intestinal. Cuando, como consecuencia de una disbiosis, se altera la barrera intestinal y se produce translocación de bacterias al interior del organismo, también se producen anticuerpos IgG para controlar estas bacterias invasoras. Los anticuerpos IgA específicos de bacterias de la microbiota intestinal, como los específicos de Akkermansia, podrían jugar un papel en el desarrollo de la esclerosis múltiple, ya que linfocitos B que producen estos anticuerpos migran del intestino al sistema nervioso central y están presentes en el cerebro de personas afectadas de esclerosis múltiple. También anticuerpos IgG específicos de Akkermansia podrían tener algún papel en el desarrollo de la esclerosis múltiple, ya que son más abundantes en el líquido cefalorraquídeo de personas afectadas de esclerosis múltiple, y su concentración correlaciona con el índice de discapacidad. Después de todo lo explicado en este tema, esperamos haberos convencido de que la microbiota intestinal pinta algo en esclerosis múltiple.